Si hay algo que no te olvidas en la vida, es la primera vez que entras al Teatro Colón. A los 16 o 17 años fui a Buenos Aires con mi escuela de comedia musical y el plan incluía una visita guiada al teatro. Y siendo sincera, no sabía muy bien qué esperar. O sea, sí, sabía que era importante y sabía que era hermoso, que su acústica es una de las mejores del mundo. Pero, ¿realmente me iba a sorprender tanto como decían? Spoiler, sí, gente. Ahora sí, contame, ¿qué te pareció la obra? Esto es Cenita Pofunción, conducido por Irina Petrisac, el podcast sobre teatro de Euforia Producciones. Bajamos del bondi, que nos transportaba también por Baires, caminamos hasta la entrada y ahí estaba. Gigante, elegante, como si supiera que todos los que estábamos ahí íbamos a quedarnos boquiabiertos. Y así fue. Porque apenas crucé la puerta, el Colón me absorbió. Mármol, arañas de cristal, dorados por todos lados. Y me acuerdo que lo primero que pensé fue, esto no es un teatro, esto es un palacio. Nos llevaron por distintos sectores y nos explicaron algo muy interesante. Dependiendo de la entrada que tenías, accedías por una puerta distinta. Obvio, no era lo mismo entrar como público general que como una de las personalidades que se sentaban en los palcos oficiales. Y hablando de eso, nos llevaron al palco donde se sentaban las figuras más importantes y nos decían, acá estuvo la reina de Holanda. De hecho, tengo una foto, incluso en ese palco, pero lo que más me quedó grabado no fue ni la realeza ni los terciopelos, sino algo completamente random. En una de las salas, que solían ser las de las entrevistas o que cada tanto había un ensayo, había un cuadro gris en una parte de la pared. Nos contaron que antes de la restauración, todo el salón había quedado de ese color, un color muy gris, muy apagado. Y una de las razones era que fue la época donde se fumaba mucho en espacios cerrados y justamente las paredes habían absorbido ese humo y por ende todo este color grisáceo. Y que lo habían dejado como para que la gente que iba estos últimos años tuviera un pantallazo de cómo era en esa época antes de la restauración. Fue en ese momento que entendí que el Colón no era solamente un teatro y es más bien una cápsula del tiempo. Un lugar donde cada detalle contaba una historia, donde cada rincón tenía algo que decir. Y eso más que cualquier otra cosa es lo que lo hace inolvidable. Porque el Colón es más que un edificio. Es un símbolo de Buenos Aires, ubicado en calle Libertad, en pleno centro de la ciudad. Su fachada imponente mezcla todo un estilo renacentista italiano con toques franceses y alemanes. Su construcción, de hecho, llevó casi 20 años y pasó por manos de varios arquitectos hasta que, finalmente, abrió sus puertas en 1908 con Aida de Verdi. Desde entonces se convirtió en uno de los teatros de ópera más importantes del mundo. Su acústica es considerada una de las mejores del planeta y no es casualidad. Los materiales con los que fue construido fueron elegidos muy minuciosamente. Mármol de Carrara, maderas traídas de Europa, terciopelo rojo, vitrales que reflejan la luz con una calidez especial. Todo está diseñado para que el sonido sea lo más perfecto sin perder una sola nota. Una curiosidad random, o como a mí me gusta decirle, un postre. Se dice que si se deja caer una moneda en el escenario, se puede escuchar hasta en el último palco. Pero su historia no siempre fue color de rosa. Su construcción tuvo retrasos por problemas económicos y políticos. Los arquitectos Francesco Taburini y Víctor Meano iniciaron el proyecto, pero ambos murieron antes de verlo terminado. Y finalmente, Jules Dormal tomó las riendas y le dio su impronta francesa. A lo largo de los años, el teatro sufrió varias crisis, pero siempre logró mantenerse en pie. En 2010, después de una restauración que duró casi 5 años, volvió a brillar con todo su esplendor. Ahora sí, metámonos dentro del Colón porque es mucho más que su famosa sala principal. El foyer de entrada ya da una pista de lo que se viene. Escalinatas majestuosas, columnas en mármol y un techo altísimo decorado con molduras doradas.
Luego está la sala principal, en forma de herradura con sus palcos de terciopelo rojo y su cúpula pintada por Raúl Soldí en los años 60. Ese fresco es un espectáculo en sí mismo, lleno de ángeles y figuras etéreas que parecen bailar con la música. Pero hay más. La sala del Instituto Superior de Arte, es donde se forman los futuros artistas. Allí se enseñan canto, ballet y dirección escénica. La sala de ensayos de la Orquesta Estable es un espacio amplio y austero, donde los músicos afinan cada detalle antes de salir a escena. En la sala de ensayos del ballet, ahí los bailarines pasan horas y horas perfeccionando cada uno de los movimientos de las futuras coreografías. En la biblioteca del teatro se pueden encontrar partituras originales, documentos históricos y libros sobre las grandes figuras que pasaron por ahí. Es un espacio de conocimiento y memoria, un rincón donde se respira el legado cultural del Colón. Y luego está la sala de ensayos y conferencias, aquella donde vi el famoso cuadro gris. Allí se han realizado entrevistas históricas, charlas con directores y hasta ensayos de figuras legendarias. Otro postre random es que en sus primeros años las butacas del Colón, atenti, se perfumaban con esencias florales antes de cada función. Querían que la experiencia fuera multisensorial, pero también podría haber sido para tapar un poco los olores de la época. Después de esta, una de mis partes favoritas, los talleres del subsuelo. Ahí se fabrican los trajes, las pelucas, la escenografía de cada producción. Modistas, carpinteros y escenógrafos trabajan todos en equipo justamente para crear cada detalle de las óperas y los ballets. La leyenda cuenta que existen túneles que conectan el teatro con otros edificios cercanos, utilizados antiguamente justamente para mover escenografías sin interferir con la ciudad. Es más, me acuerdo que mi mamá una vez me contó que en su momento ella fue con el colegio y que también estaba como este rumor de que había los túneles y toda la cuestión, pero bueno, la vez que yo fui, toda esa parte, igual que los talleres del subsuelo, como que no estaban abiertos a todo lo que es la visita guiada. Después está el foso orquestal, que es otra maravilla. Diseñado con una acústica perfecta, es lo que permite que la música se escuche con una claridad asombrosa. Y dicen que cuando un director de orquesta levanta la batuta allí, siente que el sonido lo envuelve por completo como si flotara en la música. Pero, también hay que hablar de su escenario. Tiene más de 35 metros de anchos, 20 metros de profundidad y una boca escénica, que es la parte visible desde el público, de casi 17 metros. Y para seguir siendo icónico, es uno de los más grandes del mundo. Y este escenario increíble tiene plataformas móviles, ascensores hidráulicos y un sistema que permite cambiar la escenografía en un tiempo récord. Abajo, en el subsuelo, es donde están los montacargas gigantes que son los que suben y bajan decorados enteros. Es como una máquina de relojería diseñada para que todo parezca súper fácil. Acá tengo dos postres random más que merece la pena que lo sepan. Primero, es que hay una parte del escenario que puede inclinarse para adaptarse a las exigencias de una puesta en escena. Y el segundo es que para no dañar el piso original, lo limpian. ¿Pero con qué lo limpian? Con hielo seco. Porque dicen que literalmente congela la suciedad para que se desprenda. Y bueno, nada, me pareció interesante porque dije, de paso le dejo a la gente un dato de limpieza por si lo necesitan implementar. Y después está el telón. Claramente no es uno así nomás. Es una pieza monumental de terciopelo rojo bordado en oro, que pesa más de 700 kilos. Se abre verticalmente al estilo europeo, deslizándose hacia arriba y no hacia lados como en muchos teatros modernos. Es todo un símbolo. Cuando sube se abre un mundo y cuando baja queda flotando ese silencio melancólico de lo que ya pasó. Durante la última gran restauración, el telón fue desmontado y restaurado por especialistas. Se limpiaron a mano cada uno de los hilos dorados. Obviamente tardaron semanas en dejarlo como nuevo, porque el objetivo era que brille cuando se levanta. El Teatro Colón ha sido escenario de grandes historias, algunas gloriosas, otras envueltas de misterio. Y en 1915, el tenor Enrico Caruso cantó en el Colón y tuvo que huir de Buenos Aires en medio de un escándalo. Se dice que en los pasillos del teatro aún se siente esa presencia, la presencia del señor, como un eco lejano de su voz imponente. También se cuenta que María Callas, una de las sopranos más icónicas de la historia, de hecho el año pasado se estrenó en cines una película sobre ella con Angelina Jolie como protagonista, tuvo un arranque de furia en los camerinos cuando sintió que el público porteño no le daba la ovación que merecía. Polémico. Se encerró en su camerín, dicen, y amenazó con no volver a cantar. Pero al final, cuando escuchó los aplausos de la sala llena, cambió de opinión. La queremos. Otra historia curiosa es la de una bailarina que en pleno ensayo
vio una figura vestida de época reflejada en un espejo. Al girarse no había nadie. Dicen que el Colón guarda más de un fantasma entre sus paredes centenarias. Podemos decir que la magia del Colón no solo está en su acústica perfecta ni en sus decoraciones doradas. Está en la emoción que provoca. El silencio absoluto antes de que empiece el espectáculo, esa sensación de que por un instante el tiempo se detiene y solo existe la música. Y quizás esa sea la verdadera esencia del Teatro Colón. Un refugio para el arte, la historia y la emoción, un lugar donde lo sublime sigue existiendo sin importar cuántos años pasen. Esto fue todo por este episodio. Gracias por escuchar y nos vemos la próxima en otra cenita posfunción. Y recuerden, ver más teatro, que el arte siempre sana, refleja y hace reflexionar. Pues como dijo la genia de Marta Minujín, arte, arte, arte. Besos, descansen y vivan la vida. Cenita posfunción. Conducción y guión, Irina Petrisac. Edición, Leandro Blanco. Diseño gráfico, Lisandro Vergallo. El podcast sobre teatro de Euforia Producciones. De hecho, hace poco volví a ir a Buenos Aires y me manejé sobre todo lo que es la zona donde está el Colón. Y en un momento pasamos con el Uber y a mi derecha estaba la entrada principal. Y es increíble cómo te sigue asombrando. Yo me acuerdo que le decía a mis amigas, el Colón. Y ya lo visité. O sea, nunca fui a ver alguna ópera o algo, o algún concierto. Pero es increíble. Yo no sé cómo explicar en palabras esto de pasar de ver su fachada principal y quedar como embobada. Como diciendo, wow. Es como los chicos que ven una estatua gigante que se quedan asombrados de lo enorme que es, bueno, acá. Y encima a mí me gusta el teatro, claramente. Entonces, más todavía. Y es más, me acuerdo que en el viaje que contaba, que fui hace unos años, tenía como tiene el Colón como si fuera un bar. No, ni les cuento. O sea, ir a tomar un café ahí era como estar en épocas anteriores y romantizar la vida de una forma que vos decís, es hermoso. Así que, si tienen la posibilidad de ir a Buenos Aires, dense una vuelta por el Colón, sea para recorrerlo con sus visitas guiadas o para ver una ópera o lo que esté ahí, porque es una experiencia increíble.